Equipo ST3 edición limitada de Stupa. Estoy con Anchón, muchísimas gracias de estar aquí. ¿Nivel de juego? 3,5. 3,5 Playtomic. Yo os voy a dar mis impresiones, él va a dar las suyas porque también vamos a estar analizando esta Pegasus, que es una belleza, como podéis ver. Así que, sin más, vamos a ello. Bueno, equipo, antes de continuar, hemos analizado las palas, hemos medido balances, hemos medido pesos, vamos a ello. Ya sabéis, equipo, lo primero que hacemos es testear a ver cómo son las características de la pala. Acercaos por aquí para que lo veáis. Peso de la Electra, 353 gramos sin la cuerda. Si utilizamos y ponemos la cuerda, 359, ¿vale? O sea, es una pala muy ligera. Por poneros un poco en situación, la Diablo Pro de Sanyo, si la cuerda está en 365, con la cuerda está en 370, la MM3 está sin cuerda en 364, con cuerda está en 370, y por irnos a otro extremo, esta ya es otra cosa, ya lo sabemos, ¿no? Pero por compararlo con una Fenix Pro 4 es 363, estamos en 368, es verdad que cambia el balance. Vamos ahora con la Pegasus 2, si la cuerda son 370 gramos, a ver, un poquito menos, 366 y la cuerda, y con la cuerda 369, ¿no? 170, ahí lo cuadramos, ¿vale? Sí que es verdad que aquí nos cambia el balance. Estamos hablando de 260 milímetros sin contar la cuerda aprox. La Electra nos vamos a 252 milímetros de balance, 252. En cuanto a la dureza de la pala, y trato de hacerlo, tengo aquí varias palas para que vayáis teniendo un poco un baremo, ¿no? Yo la noto media blanda. En muchas ocasiones nos guiamos por el sonido, ¿vale? Fijaos que este es el sonido, lo pongo aquí cerca del micro, este es el sonido así como un poco más amortiguado que tiene la Electra edición especial, y este es el sonido que tiene la Diablo, un poquito más agudo. Para que sigáis teniendo comparativa, este es el sonido de la Electra, y de nuevo, esta es la Pegasus, ¿vale? Fijaos la diferencia de sonido. De nuevo, comparativa entre la Fenix, ¿vale? Y de hecho, sobre el papel, hablando de materiales, suena más agudo la Pegasus. Habrá que verlo ahora durante el juego, porque no solamente es el material, sino que también es la forma lo que hace que el punto dulce y la tensión que tú notas cuando golpeas pues se note más dura o más blanda, ¿vale? Pero la verdad que la Pegasus se presenta como una pala en construcción, en cuanto al sonido y a los materiales, se nota sólida, se nota durita. Y por volver a la Siux, incluso con la de la gama Combat, la Osorno, que ya sabéis que también es la más blandita detrás de mi Fuji, seguiría siendo la Siux un poquito por debajo. Por hacer ese intercalado, os tiro muchos modelos como para que tengáis una idea, los que ya hayáis probado y os ayude, pues pondríamos esta pala como súper manejable, con un tacto de goma un poquito más blandito incluso que la goma Diablo, por ejemplo, o que la pala Diablo. Ahí es donde colocaríamos esta versión. Una vez que ya tenemos las características técnicas, y de hecho estoy tratando de poneros en relación diferentes palas. ¿Con qué pala juegas tú normalmente? Yo con la Teide, con la Teide. Vale, perfecto. ¿Y antes de la Teide con cuál jugabas? MM3. Me cachis en la mano. ¿Y antes de esas? Nox AT10. Vale. Por al final la MM3, todas las combas ya más o menos creo que las tenemos muy vistas, pero si tenías una AT10 seguro que eso te da también una perspectiva para que podamos ir colocándolas ahora cuando las probemos, ¿vale? Vamos a empezar peloteando de fondo, tocamos un poquito la pelota, nos reunimos y vamos hablando de las dos palas. Yo voy contando sensaciones de la mía, ¿vale? Tú de la que tienes en la mano, y la cambiamos después, ya hablamos, ¿vale? Vamos a ello. Bueno, equipo, ya os puedo ir contando sensaciones con la Electra, ¿vale? Hablamos de una pala que se siente muy manejable porque el peso lo tiene hacia la mano. Y bueno, subí esta review de un formato rápido a Instagram y muchos me decían, mano, es imposible. Esta pala tiene el balance medio alto y es tirando a durita. Pues no es mi unidad. Y os tengo que hablar de la realidad de lo que tengo en la mano. Esta pala, de hecho, ni siquiera es mía. Esta es la pala que ha caído en mis manos, que estoy analizando a día de hoy. Ahora se la vamos a pasar a Anchón.
pero tiene ciertas bondades, obviamente, se nota súper manejable. Podríamos cambiar efectivamente los shockouts y ponerlos arriba. Este carbono 15K no se nota extremadamente duro, como vamos a ver con su hermana, que sí que se nota, se escucha más durita. Y la goma, este núcleo, que ya os digo, yo siento que la bola entra, tarda un poquito más en expandirse, pero me da mucho control. Creo que, dependiendo de lo que estás buscando, son buenas sensaciones. Para la manejable, mucho control, no tiene mucha potencia en ese sentido, por lo menos atrás, ahora veremos en la red, pero efectivamente la noto muy cómoda. ¿Qué sensaciones tienes con ellas? Pues un tacto muy duro, se nota la falta de rugoso también, porque a mí me gusta en general pala con rugoso, que agarra menos. Con respecto, no vamos a ponerla en contexto con la Teide, por ejemplo, pero vamos a irnos más atrás, con la de Tapia, ¿no? Con la AT10, ¿de qué año era la tuya? La del 22. Vale, AT10 22, para los que la tengáis, ¿cómo la notas de diferencia? Mucho más dura, es verdad que el balance es muy parecido, se nota menos lo que tú dices, el control con la bola, que no, esta es muy reactiva, en cuanto toca la bola sale. Sale, bueno, hay que decir que estamos en diciembre y aquí debe haber, no sé, 12 grados más o menos, pero vale. Y lo que sí destacaría es que tiene como el puño muy finito. Vale. Y eso se hace como un poco diferente, hay que apretarlo más, ¿o no? Bueno, sí. Tengo que deciros que para mí eso es una ventaja, ¿eh? Porque cuando tú lo tienes fino puedes engrosarlo, pero es verdad que cuando viene grueso es más difícil hacerlo fino, pero sí que nos llama la atención eso y que no viene con el shockout, ¿vale? Son dos grips distintos y de hecho yo te lo diría que es como terciopelado y se aprecia que tiene una mayor longitud que en el caso de la Electra, ¿no? Me da la sensación, ahora saco el metro, ¿vale? Pero sí que parece que es más largo. En el caso de la Pegasus. Atacando entonces, ¿te ha gustado, no? ¿Qué nota le pones? En cuanto le coges el control un poco y sabes cuándo entrar la bola, la verdad que la bola corre mucho y va muy bien. ¿Nota de 0 a 10? Un 8. 8. Yo le pongo un 8, 8,5 le voy a poner en defensa, me ha gustado mucho, así que ahora vamos a cambiarla. Tú defiendes con esa y yo ataco. Perfecto. Ah, bueno, nada, dejad, no va. Sensaciones en la red que he tenido con la pala de Stupa, súper manejable, muy bien para todo lo que es manejo, dejada, bueno, los choques de volea, muy cómodo con ella, el punto dulce es bastante amplio, se nota hacia la mano, ¿vale? Si quieres que la pelota te vaya profunda, igual pasa con la víbora. El rulo me ha salido muy bien porque se mueve rápida la punta de la pala, igual para pegarle con efecto, la víbora se me queda un poco corta. En definitiva, ¿qué es lo que notas cuando estás jugando con ella en la red? Notas que si quieres alargar, o sea, ese balance que está más hacia la mano, si quieres que la bola te vaya larga, tienes que llevarla tú. Entonces, bueno, pros y contras. Mayor manejabilidad, falta un poco de profundidad y también de potencia. ¿Tú cómo te has encontrado con esta? Pues me he encontrado cómodo, más de los que esperaba, a pesar de la dureza, porque el balance tampoco es muy alto, entonces te ayuda abajo a cambiar rápido de sentido. Y luego, en cuanto le coges un poco el tacto, puedes jugar chiquita o puedes sacar globo fácil. ¿A qué pala de las que tú has jugado alguna vez con ella te recuerda? A mí me recuerda más a la MM3, Vale. por dureza y manejabilidad. Nada, nos la vamos a cambiar. Esto es para ti. Y voy a seguir defiendo con la Pegasus Revolution 2 y atacas con esa y me cuentas. Perfecto. Vamos con mis sensaciones. Primera parte, que bueno, yo me siento más cómodo con este tipo de dureza. Es una dureza, bueno, ya lo habéis escuchado, más durita, por lo tanto más directo el trato con la bola, según entra sale. A mí me gusta más, también un poquito más de balance a la punta, pero no es exagerado, así que de hecho yo no la asemejaría al MM3, sino más a mi Fuji, para que tengáis una idea de los que estáis ahí al otro lado. Y de hecho esto es más parecido al balance que tenía la última vez que probé la ST, ¿vale? Que os dejo por aquí, que probamos la Diablo, o sea, la pala de Sanyo versus la pala de Stupa, por ahí lo podéis ver.
se me asemeja más a ese tipo de balance. Me gusta mucho el grip largo, he defendido bastante bien, pero tengo que decirte que se notan dos cosas, ¿vale? Lo primero, cuando la bola la toco bien suena fantástica, pero al ser más durita, no se puede tener todo, lógicamente, todos son pros y contras. Cuando no le pegas con el punto dulce, suena ese punto amargo y se escucha el sonido, mira. Ahí cambia el sonido y se nota un poquito más, ¿vale? Por último, lo que quería deciros, a mí me gusta el rugoso. Como había comentado Anchón, me gusta que las palas tengan un poquito de rugoso. En este caso es hiper lisita. Esto es algo positivo y negativo. Positivo, la pala envejece mejor. Negativo, para mí, me gusta darle algo de efecto y a veces me ayuda, o al menos, por lo menos psicológicamente, me parece que la pala desliza un poquito más por debajo de la bola. ¿Tú cómo te has notado con esta? Con esta, para alargar los golpes hay que estirar mucho el brazo, porque si no la bola como que corre menos. Es verdad que el rugoso te ayuda con el efecto. Y en cuanto al grip, el grip me cuesta un poco más, prefiero el grip finito que he comentado antes, porque como que notas más la pala, las sensaciones. Aquí como que pierdes un poco de control con los nervios estos. Esto es una de las preguntas que me hacéis en muchas ocasiones. ¿Esto se puede quitar? Si no os gusta el grip shockout, a mí personalmente no me desagrada, pero entiendo que a alguien como a ti no te puede gustar, se lo quitáis y ponéis uno normal, sí, como es este caso, ¿vale? Sí que es verdad que yo he notado que este grip más largo, más cómodo, porque a mí me gusta el grip largo, es más largo que el tuyo. ¡Oh! Lo van. Sensaciones en la defensa que has tenido. Pues el tacto más blando sí que ayuda en las bolas más lentas, pero cuando le quieres imprimir un poco más de velocidad y jugar fuerte al cuerpo, como que cuesta un poco más, le tienes que dar más, entonces puedes que se te levante un poco más la bola. En cambio con la Pegasus por abajo puedes ir fuerte también. Y si le coges el tacto, pues también puedes ir despacio. ¿Qué es lo que más te ha gustado de ella defendiendo? Pues la manejabilidad, que se mueve muy rápido, y el rugoso ayuda también a darle un poquillo de efecto. Yo atacando con esta muy bien, la verdad que me gusta en el ataque. Aquí me penaliza un poquito más la falta de rugoso, yo creo que es real, pero si no, por lo menos mental. Por arriba me gusta. Y bueno, sí que he hecho en falta el punto dulce un poquito más amplio, porque cada vez que le he pegado con la parte un poco agridulce, ahí sí que pues me cambiaba, pero lo dicho, me gusta mucho el grip largo, que ahí cuando empuño para el tiro aéreo me va fantástico y estoy muy cómodo con ella, así que vamos a la parte final, valoraciones y recomendaciones. ¿Puntuación en ataque? En ataque un 8. ¿En defensa? Un 7 le pondría, porque cuesta imprimirle velocidad a la bola. Vale. Para mí, en ataque 7,5, en defensa 8,5. ¿De esta? ¿En ataque? En ataque le voy a poner un 8,5. Vale. La bola corre mucho. Vale. Y te ayuda en el golpeo. Y en defensa pues le pondría un 7,5, porque a pesar de la dureza puedes manejar con ella bien. Para mí el ataque es un 8,5, en defensa es un 8. Y ahora, aspectos que más te han gustado de esta pala. El rugoso y la manejabilidad que tiene, que es muy manejable, tanto fondo de pista como arriba. A mí me gusta el rugoso, la manejabilidad en concreto, ya os digo, esta unidad va perfecta para gente que o necesitáis movimientos rápidos o tenéis problemas de codo, creo que va fantástica, y me parece un añadido el tema de que tenga shockouts, esa parte me parece muy positiva. ¿A mejorar? Un poco el tacto, yo creo que, bueno, al ser una pala, le añadiría un poco de dureza a lo mejor para poder controlar, para darle un poco más de velocidad a la bola. Yo, en caso de añadirle, lo que le añadiría es una cuerda intercambiable, ¿vale? Porque en este caso, bueno, y esto también lo sufro yo más como probador de palas, a veces que empezamos a cambiarnos la pala, si hay uno de nosotros que empieza a sudar más, sí que te viene muy bien poder cambiarla, y como te digo, los que somos profes, por la mañana jugamos un partido y luego damos clase por la tarde, te gustaría que el grip estuviera, o sea, que la cuerda estuviera seca, pondría intercambiable en ambos modelos. Vamos con esta. ¿Qué cosas son las que más positivas te han parecido? El tacto, que te ayuda mucho a imprimirle mucha velocidad, y la falta de rugoso, obviamente, y el mango también, más largo y más finito, me ha gustado más. Perfecto. Para mí, lo positivo, la dureza, una pala durita, con el grip largo, que me ha encantado. Estéticamente me parece que es una opción bastante interesante, aunque esto lógicamente va a ser personal. A mejorar, ya sabéis, cuerda intercambiable, considero que es un must dentro de las palas a día de hoy, y yo sí que le pondría un rugoso. Si no queremos romper esta estética que es bonita, quizá en el lacado.
no del arenoso, que es este de aquí, ¿vale? Sino que tuviera un poquito de rugoso en el lacado o en la zona de golpeo, porque efectivamente, y esto lo encontramos, por ejemplo, en las Starbuy, siempre han tenido esa opción, yo creo que le sumaría. Pero bueno, esto ya, como sabéis, es personal, en cualquiera de los casos. Si quieres que te enseñe en un próximo vídeo cómo añadirle rugoso a este tipo de palas, con un truquito bastante sencillo, déjamelo aquí debajo en los comentarios, lo sacamos en el próximo y además así sé quién se ha quedado hasta el final para ver todo el vídeo, por ese comentario que vais a dejar. Y como siempre, bueno, millones de gracias por echarme una manita. ¿Que quieres ver más palas del 2024? Pues tienes más vídeos aquí. ¿Que quieres ya las del 2025? Las tienes por aquí. Y si no te has suscrito al canal, dale me gusta y suscríbete aquí. Nos vemos en el próximo.